Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos al adiestramiento bíblico para cristianos. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Justo debajo de esta pantalla vas a encontrar un botoncito rojo que dice suscribirse. Cuando le das clic allí, vas a poder enterarte de todas las cosas nuevas que estamos preparando para ti. Y otra cosa, por favor no olvides activar las notificaciones. Gracias, Dios te bendiga. El día de hoy continuaremos con la lección número 2. Claves para interpretar las Escrituras. Lo primero que tenemos que recordar es lo que significa la palabra profecía. Profecía es una palabra dada por Dios a sus hijos en un momento determinado para edificar, animar y consolar. 1 Corintios 14:3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es algo muy importante a la hora de recibir una profecía. Saber que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, te va a consolar, te va a edificar, te va a animar, te va a convencer de algún pecado, pero te va a dar una dirección clara. Toda palabra que viene de Dios no da miedo. Toda palabra que viene de Dios trae paz y trae dirección segura. Ahora, en cuanto a los eventos futuros, la Biblia está llena de imágenes que nos revelan algunos acontecimientos futuros que todavía, por supuesto, no se han dado en la historia. En relación a estos eventos futuros, a estos eventos que llamaremos profecías bíblicas, ¿cómo tenemos que interpretarlo? Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que hay que escudriñar y hay que revisar bien el texto bíblico en relación a estas profecías. Es verdad que hay algunos detalles que no vamos a poder entender, o hay algunos detalles en cuanto a las profecías bíblicas, en cuanto a los eventos futuros, en donde muchas personas no se ponen de acuerdo. Pero el mensaje central de lo que sucederá en el futuro sí está bien claro. Y es lo que vamos a ver en esta lección, y en la próxima lección te lo vamos a demostrar. Debemos entender que para interpretar el texto bíblico hay algunas pautas, hay algunas reglas. Hoy te voy a dar algunas reglas o algunas pautas para interpretar el texto bíblico en relación a las profecías que hablan de eventos futuros. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el significado original. La profecía en el texto bíblico. Lo primero que tenemos que buscar es el significado evidente y normal de las palabras en su contexto histórico. La Biblia se explica a ella misma. En este momento vamos a revisar un texto en Daniel capítulo 2. Quiero recordarte que Daniel estaba en Babilonia. Daniel era siervo de Dios. Y el rey de Babilonia en ese momento era Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, nadie lo podía interpretar. Él buscó a los adivinos, buscó a su gente y nadie podía. Pero Daniel, como siervo de Dios, él le dijo: rey, espera un momento, yo voy a ir a consultar a mi Señor, a mi Dios, y Dios te va a dar la interpretación. Bueno, evidentemente fue así. Daniel fue, oró con sus amigos y Dios le dio la revelación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Cuando Daniel va allá donde el rey, le da no solo la interpretación del sueño, sino que también le dice al rey lo que él soñó, porque el rey estaba confundido en relación a lo que él había soñado. Ahora vamos a revisar parte de este sueño. Vamos a ver, ve conmigo a Daniel capítulo 2, verso 32. Dice así: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Vamos al verso 37 y dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo,
tú eres aquella cabeza de oro. Lo que nosotros vemos en este texto es que Daniel le dice, y solo leímos una primera parte de ese sueño. Entonces, en el verso 32 encontramos que Daniel le habla de la primera parte del sueño, en donde se ve una cabeza de oro. Luego, en el verso 37 y 38, la misma Biblia explica lo que significa esa cabeza. Es decir, Dios le da a Daniel claramente y directo, Dios le da a Daniel la interpretación. Esa cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, era el imperio babilonio en ese momento. Luego, por supuesto, la imagen, ¿verdad?, tiene otras partes, y también en la Biblia, en Daniel capítulo 2, se da la interpretación de lo que son todas esas partes de la estatua. Entonces, lo que podemos ver allí es que lo primero que tenemos que ver es el texto. El texto bíblico se explica a sí mismo. Allí está el sueño, disculpen, y luego está claramente la interpretación. Entonces, fíjense, interpretación: la cabeza de oro de la estatua fue el imperio universal de Babilonia dirigido por el rey Nabucodonosor. Allí no hay ninguna confusión. Es una palabra o es un sueño, en este caso, que vino de parte de Dios a Nabucodonosor, y un profeta de Dios lo interpretó claramente. No había confusiones. Eso es muy importante al momento de interpretar una palabra profética, una palabra bíblica. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y cuando vamos a escudriñar alguna profecía de la Escritura que habla de eventos futuros, tenemos que hacer una comparación. Entonces, lo primero es significado, buscar el significado original. Lo segundo que vamos a ver a continuación es hacer una comparación. ¿Qué es esto? Hay que comparar una profecía con otra. Se debe buscar la similitud entre los textos escritos. Por ejemplo, Daniel interpretó sueños. Juan en Apocalipsis vio visiones. Ambos están llenos de símbolos, pero ambos hablaron del tiempo del fin. Entonces, busquemos las similitudes entre ellos. Nosotros vamos a hablar a continuación de algunos textos. No vamos a dar aquí ahora la interpretación, eso es parte de las próximas lecciones. Pero vamos a leer algunos textos en Daniel y vamos a leer algunos textos en Apocalipsis, en donde vamos a encontrar elementos que se parecen y se parecen mucho, aunque Daniel escribió muchísimo tiempo antes que Juan en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver que hay elementos que que son iguales acerca de los mismos acontecimientos futuros. Vamos a leer Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Si nosotros comparamos los elementos que hay en común en estos dos textos, ¿cuáles son? Bueno, en los dos hay una bestia. Lo que pasa es que Daniel no sabe decir que es un dragón. Ahora, Juan dice que es un dragón, pero los elementos que se parecen, que son iguales, son los 10 cuernos. Anote allí esos 10 cuernos, porque en las próximas interpretaciones de eventos futuros, los 10 cuernos tienen un lugar muy especial en la historia. Vamos a ver
Otros textos. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Leemos Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuál es la similitud entre estos dos textos? Pues por supuesto, tenemos que marcar, he aquí viene entre las nubes o con las nubes. Es muy importante esta frase porque esta frase nos va a describir parte de lo que va a ser Jesús, el Hijo de Dios, venir entre las nubes. Así dijeron los varones galileos los ángeles, cuando el Señor ascendió al cielo. Le dice a los discípulos, no teman, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, no teman, porque este mismo Jesús que ustedes vieron ascender al cielo va a venir otra vez. De la misma manera que Él ascendió en las nubes, va a venir otra vez. Así que aquí encontramos que Daniel y Apocalipsis describen un mismo hecho futuro, una misma profecía futura acerca de Jesucristo. Vamos a revisar Daniel 7:9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego, fuego ardiente. En Apocalipsis 1:14 nosotros vamos a encontrar el texto que dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Cuál es el elemento de similitud en estos dos textos? Pues por supuesto el pelo en su cabeza como una lana color de nieve, color como la nieve, dice Apocalipsis, y luego dice en Daniel una lana limpia. Pero los dos hablan de un personaje que sabemos ya que es Dios, que tiene el cabello y los dos lo describen blanco como la lana. Eso es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque allí hay un elemento que describe tanto a Dios Padre como a Dios Hijo. Vamos a verlo más adelante. Pero antes de ir allá, vamos a leer Daniel 8:10. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces vamos a ver la próxima lámina y vamos a hacer un resumen de todas las cosas o de todas las similitudes que encontramos en estos dos pasajes o en estos dos libros que leímos. Entonces encontramos una bestia con 10 cuernos, que es importantísimo para la historia futura de la humanidad, la bestia con 10 cuernos, alguien que viene en las nubes, alguien con cabellos como blanca lana, y vemos aquí estrellas que cayeron a la tierra. En ambos libros habla de un ejército como estrellas que caen a la tierra. Al momento de dar una interpretación de eventos futuros, todos estos elementos van a ser importantes. Vamos a leer Daniel 7 del 9 al 14.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Veamos acá los elementos que hay en este pasaje o en estos pasajes que nos interesan para este estudio. Vamos a la próxima lámina. Vamos a encontrar a un personaje que está sentado en un trono, que es un anciano de días, vestido blanco como la nieve, pelo de su cabeza como lana limpia, está en un trono como llama de fuego. Con las nubes del cielo venía uno como un ser humano, y le fue dado dominio, gloria y reino, un dominio que es eterno. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su esplendor. Veamos los elementos importantes en este texto. Recuerden que ya hemos leído Daniel, en donde hay un personaje de ciertas características, o más bien 2 personajes de ciertas características, y ahora estamos viendo lo que dice Apocalipsis y vamos a ver las características de este personaje. Cuando dice que es semejante al Hijo del Hombre, pues por supuesto eso significa es un ser humano o como un ser humano. Tiene un vestido largo, pero este personaje tiene un cinto de oro. Tiene los cabellos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce, voz como trueno, en su mano derecha hay 7 estrellas y en su boca, o de su boca salía una espada aguda. Y tiene el rostro como el sol cuando brilla, cuando resplandece. Sigamos y leamos Apocalipsis 5, 8, 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí encontramos una descripción que dice uno que fue inmolado, que sabemos que es Jesucristo, pero ahora aquí lo describe no como hijo de hombre, sino como Cordero de Dios. Se le da todo el poder, la gloria y el honor. Y por supuesto, todo poder, una vez más repetimos, todo poder a Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos. Hemos leído 3 pasajes bíblicos. Uno en Daniel. Y hemos leído 2 en Apocalipsis, que describen una misma escena con diferentes elementos o de diferentes maneras, pero es una misma escena futura. Encontramos aquí a Jesucristo, a Dios, el anciano de días, Dios Padre, sentado en el trono. Luego en la escena en donde está ese trono que parece como llama de fuego que describe Daniel, en donde está el anciano de días con cabello blanco, que es Dios sentado en el trono. En esa escena de Daniel aparece un juez que tiene todo dominio, honra, poder y autoridad que le es dado desde el mismo trono de Dios. Luego en Apocalipsis nosotros encontramos el primer texto que leímos y dice que en esa escena del trono de Dios aparece ¿quién? Aparece uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, aparece un ser humano al que se le da todo poder, dominio y autoridad. Ese es Jesucristo. Y luego más adelante en Apocalipsis encontramos la misma escena delante del trono de Dios, pero ahora a Jesucristo se le dice o se le describe como un cordero. ¿Por qué? Como un cordero inmolado que ya derramó su sangre, que ya fue sacrificado por los sacrificios, por los pecados del ser humano. Ahora, he leído a propósito estos 3 pasajes porque tanto Daniel como Juan no se contradicen. Lo dicen en diferentes tiempos, lo dicen de diferentes maneras, lo describen quizás cada uno en sus propias palabras, pero es lo mismo, no hay confusión. Es a Jesucristo, el que se le da dominio, poder y autoridad sobre las bestias, sobre los reinos, sobre todo reino y nación, y es al que se le concede toda gloria, honor y honra. Y esto sirve para que nos dé la base de lo que sucede y de lo que va a suceder en el futuro. La única cosa que en el futuro, y nosotros los seres humanos hablamos del futuro, nos tiene que interesar es que en el futuro todo dominio sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra y sobre todo ya se le dio a Jesús, pero se le dará absolutamente y que todos lo vean y que todos sean testigos de que solo Jesús tiene el poder, el dominio y la autoridad. Ahora, hablemos del tercer elemento para interpretar las escrituras. Fíjense, el primero era buscar el significado original en el mismo texto bíblico. El segundo era comparar las similitudes entre los textos que hablan de profecía, y hemos leído una gran cantidad de textos en donde vemos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, algunas similitudes que nos dan una dirección de lo que va a suceder
en el futuro o en algunos casos de lo que ya sucedió. Ahora, hablemos del tiempo. Cuando nosotros vamos a interpretar o vamos a darle una explicación a las profecías escritas de la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta ese tercer elemento de interpretación que es el tiempo. Leamos lo que dice la lámina. Tenemos que recordar que el tiempo del cumplimiento puede ser incierto para los seres humanos. Desde el lado de Dios, en cuanto a la eternidad, los elementos están completos y la profecía ya es un hecho. Desde el punto de vista del ser humano, los sucesos futuros aislados parecen confundirse en uno, pero debe entenderse que la profecía bíblica se cumple en varias etapas de la historia humana, aunque ya en Dios lo que será ya es. ¿Qué queremos decir con todo esto que hemos dicho y que hemos escrito ahí en la lámina? Que nosotros debemos entender que ya Dios escribió el plan de la historia universal, de la historia humana, de la historia. Lo que es en Dios ya fue. De manera que somos nosotros los que marcamos algún tiempo. Porque lo que Dios ya planeó, ya fue. Es decir, lo que planeó Dios y lo que está planeado desde el inicio y lo que es una profecía certera y segura es que Jesucristo es el que domina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es el que va a tener absolutamente todo el poder, control y autoridad. La tiene, pero va a tener. Es algo que para nuestra mente finita no lo podemos percibir, pero es así como funciona en Dios. Ya Jesucristo lo tiene y ya el reino del Señor está establecido, pero todavía nosotros no hemos tenido o no hemos visto la manifestación plena, porque en la historia humana las profecías se cumplen por etapas, pero lo que va a ser ya es. ¿Y qué es? Que Jesucristo reina. Al momento de interpretar las profecías de los acontecimientos futuros, tenemos que estar firmes y bien parados en esa verdad. Ya Dios determinó que todo el poder y el único que tiene dominio, poder y autoridad es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero leer esta última lámina con ustedes. Sobre todas las cosas, Jesucristo es Rey. Todo cristiano debe alinear su vida a la espera del encuentro con nuestro Señor y Salvador. La historia se dirige al cumplimiento final del reino eterno y pleno de Jesucristo. Lo que tenemos que saber y lo que tenemos que entender en los asuntos y en los temas de la profecía no es entender cada detalle, no es dar explicación a cada símbolo, sino que lo que nos interesa realmente es lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que Jesucristo va a tener control total de todas las cosas. Lo tiene ya, pero lo decimos en palabras humanas. Va a tener control total porque vamos a ver, y el mundo entero y la humanidad entera va a ver la manifestación plena del reino de Jesucristo. Y nadie, creyente o no, va a poder ir en contra de esa verdad que ya es. Y todopoderoso, todo reino, toda persona que se crea con algún poder en la tierra, por más poderoso que sea, va a caer de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde la lección número 3, que la tendremos la semana que viene, vamos a empezar a ver los eventos futuros por etapas. Hoy he querido darte una visión global de a dónde se dirige nuestra historia. Y nuestra historia profética se dirige a que Cristo manifestará a plenitud su reino eterno, su dominio y su autoridad sobre todas las cosas.
Y por eso es que los cristianos podemos estar seguros en cualquier tiempo, en cualquier época. Lo importante es estar cerca de Jesucristo y creer en Él y servirle a Él como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo ABC.